en el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 2. Libro de Romanos, capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 14. Gloria al Señor. Los 4 evangelios, libro de los Hechos y libro de Romanos. Romanos, capítulo 2, verso 14, dice así la palabra del Señor. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Oramos delante del Señor. Amado Señor, nos presentamos delante de ti, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para pedir, Señor, que en esta noche nos des de tu bendición. Tu palabra, Señor, tú la envíes en el poder de tu Espíritu Santo. Abra ella nuestra mente, nuestro sentido, en cuanto, Señor, a tu perfecta voluntad para con nosotros. Señor, nada podemos hacer sin ti. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento, guíanos en todas las cosas y ayúdanos. Señor, gracia abundante sea dada sobre de tu pueblo. Padre, gracias. Muchas gracias por tan grande amor te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos así. Gloria al Señor. Hemos leído el libro de Romanos, capítulo 2, desde el verso 14 al 15, donde hablan, dice, de los gentiles que ellos no conocen a Dios y que por naturaleza hacen cosas que están bien y hacen cosas que están mal. Entonces, a pesar que no conocen a Dios, sin embargo hay algunas cosas que el hombre sin Dios hace que son buenas y a la vez también hace cosas malas. Es decir, no tiene a Dios, pero tiene algo que se llama conciencia. Por eso dice, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, dándole testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Entonces, hay algo que Dios ha puesto en el ser humano que se llama conciencia y que justamente está en la mente, porque la mente es el asiento de la conciencia. Entonces en la mente está la conciencia y la conciencia juzga y la conciencia mira lo que está bien y lo que está mal. El gentil, el que no conoce la palabra de Dios, no conoce al Señor, su conciencia lo guía y le dicta según el entendimiento que haya entendido de todas las cosas. Hay conciencia que no acusan de nada porque han sido enseñados, por ejemplo, que robar está bien. Los hijos de ladrones, los padres le enseñan a los hijos a robar, los llevan a robar, entonces le crean una conciencia que quitarle los bienes a otro no está mal, que está bien que le quite. Entonces a veces dicen, no, hay que robarle al rico y vamos a darlo allá porque hay que robarle. Entonces la conciencia de ellos no le acusa de las cosas que están haciendo mal porque para ellos está bien. Así fueron instruidos, así fueron enseñados. Entonces así es la forma en que ellos viven. Porque la conciencia es un proceso en la mente, un proceso de pensamiento que distingue o considera lo que moralmente es bueno o malo. La conciencia entonces distingue lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ¿qué es lo que hace la conciencia en la persona? Alaba lo bueno y condena lo malo. Entonces, ¿qué es lo que hace la conciencia? Impulsa a la persona a hacer lo bueno y a evitar lo malo.
Porque no hay peor cosa cuando la conciencia le acusa a aquel que está haciendo mal. ¿Vio? La conciencia, hay personas que no pueden vivir, han hecho un daño muy grande, han matado, han asesinado. Entonces dentro de su corazón la conciencia le acusa de lo que han hecho y no lo puede dejar en paz. La acusación de lo que ellos hicieron. Nosotros miramos a Judas, luego que entregó al Señor y luego que escuchó la sentencia que tenía que ser condenado, que tenía que ser crucificado, entonces él inmediatamente su conciencia comenzó a acusarle de lo que había hecho. Por eso agarró las 30 monedas de plata, la plata con que le pagaron, fue a los sacerdotes para querer devolvérsela, porque no querían. Los sacerdotes dijeron: nosotros no tenemos ya nada que ver con esto, andá, vos lo hiciste, andá. Entonces él tiró la plata en el templo y salió corriendo y se fue. Porque su conciencia no lo dejaba tranquilo, y no lo dejó tranquilo y lo llevó a que se cuelgue de un árbol y se ahorque. Entonces, ¿qué lo llevó a eso? Su conciencia. Entonces, la conciencia es aquel proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o moralmente malo. Entonces, la conciencia alaba lo bueno y condena lo malo e impulsa a hacer lo primero y evitar lo último. Impulsa a hacer lo bueno y evitar lo malo a causa de lo que le produce a la persona. Porque la conciencia lo acusa. Entonces usted va a ver que alguien está haciendo algo malo, alguien le dijo a otro que le haga algo mal, y después cuando está viendo el mal que le está haciendo, bueno, déjalo, ya está, déjalo. ¿Por qué? Porque ya su conciencia no soporta más, entonces lo está acusando que lo que mandó a hacer no estaba bien, estaba mal, entonces ya quiere frenar el asunto por causa de la conciencia, lo que hay dentro de él. Y nosotros conocemos por la palabra del Señor que hay diferentes conciencias. Está la mala conciencia, la que ha sido instruida justamente para hacer lo malo. Por eso el ladrón cuando roba le parece que está bien robar, le está bien lastimar a otra persona para quitarle algo. Para él eso está bien porque tiene una mala conciencia. Después está otro que tiene una débil conciencia. Después está otro que tiene una buena o limpia conciencia. Y después está otro que tiene una conciencia cauterizada o una conciencia corrompida. Entonces, ¿qué es lo que puso el Señor en nosotros? Una conciencia. Una mala conciencia es una conciencia que no ha sido instruida. Nosotros hemos venido hablando, el Señor nos vino hablando del valor que nosotros tenemos que darle a la instrucción, a las instrucciones que Dios a nosotros nos viene enseñando, porque mediante ella nos da dirección y nos da rumbo. Nosotros ya dijimos, podemos agarrar la palabra para cualquier lado. Usted puede hablar con alguien de cualquier palabra, la que se le ocurra, la que se le viene a la mente. Pero ¿qué tal si habla de las palabras que se hablan en la iglesia? Aleluya. Esa es la conversación que tiene que tener cuando se reúne a hablar la palabra de Dios. Hable de los mensajes que vienen a la iglesia. Mire para atrás todos los mensajes que han venido, hermano, el Señor dándonos, que nos da un rumbo, nos da una dirección. ¿Para qué quiere hablar de otra cosa? Irse para otro lado. Mire, estudie, hermano, distinga la palabra del Señor, escudriñe, hermano, vaya viendo con profundidad las cosas que el Señor nos viene hablando. Dios va a abrir su sentido para que usted vaya más profundo. ¿Para qué quiere hablar de otra cosa? Llevar a un hermano para allá o para allá, si Dios nos está llevando hacia adelante, rumbo a la perfección. Por eso nosotros dijimos que la palabra del Señor es como martillo que golpea la peña 1, 2, 3 hasta que se quiebra. Pero ¿dónde hay que pegarle? En el mismo lado. Si nosotros le pegamos a la peña, uno acá, otro allá, otro allá, otro allá, otro allá, no pasa nada. Pero si nosotros le pegamos todo en el mismo lugar, se produce algo. Si todos nosotros tenemos el mismo lenguaje, hablamos la misma palabra, recordamos la misma instrucción con que Dios nos viene hablando, entonces todos vamos rumbeando para el mismo lado, tenemos el mismo lenguaje. Entonces eso se llama instrucción. Y nosotros hablamos del valor que tiene la instrucción. ¿Cómo es que nosotros tenemos que valorizar la instrucción? Porque es mediante la palabra del Señor que a nosotros Dios nos instruye. ¿Sabe cómo que nos prepara? Como un ejército en orden.
Pablo habla de el buen soldado de Jesucristo, como buen soldado de Jesucristo. Y un soldado, hermano, tiene instrucción. Y si nosotros somos como ejército en orden, entonces nosotros tenemos que recibir la instrucción que Dios nos da, porque cuando recibimos la instrucción, entonces todos nos alineamos, todos sabemos el lugar donde nosotros tenemos que estar. Nadie ocupa el lugar del otro. Cada uno sabe la distancia que tiene que tener del que tiene adelante y la distancia que tiene que tener para con el que está atrás y la distancia que tiene que tener para con los que están a los costados, porque es instruido cómo tiene que hacer, cómo tiene que llevar, cuál es su lugar. Nosotros cuando hablamos del cuerpo de Cristo, nosotros dijimos que el cuerpo de Cristo existe por la unión de sus miembros. El cuerpo existe por la unión de sus miembros y que cada miembro está ubicado en el lugar asignado por Dios. Entonces esto nosotros nos tiene que llevar a respetar el lugar de otro, a no querer tomar el lugar de otro, sino que cada uno Dios lo puso justamente en el lugar que corresponde y cada uno tenemos que estar ubicados en el lugar, hermano, que Dios nos asignó, y dentro del lugar que Dios nos asignó tenemos que desempeñar la función que el Señor nos dio que hagamos. El músico en tocar la música, el predicador en predicar, el evangelizador en evangelizar, en aquello, el otro, y cada uno, cada miembro dentro del cuerpo tiene que desempeñar la función que Dios le ha dado. Y nosotros dijimos que los miembros no funcionan sin la ayuda de otro, es decir, tenemos que entender que nos necesitamos, que usted no es único, que usted necesita del hermano que está delante, necesita del hermano que está atrás, al costado, a la derecha o a la izquierda, que nos necesitamos unos a los otros, porque cada uno solo no es un cuerpo, es un miembro. No somos cada uno un cuerpo, no, somos un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, para que funcione el cuerpo, tienen que estar los miembros unidos, no puede estar divididos, separados, porque ¿cómo va a funcionar el cuerpo si uno tira para allá y otro tira para allá y otro tira para allá? ¿Cómo va a funcionar el cuerpo si uno habla de la palabra aquella y otro habla de la palabra aquella y otro habla de aquella? ¿Por qué no hablar todo lo mismo? Porque nosotros no nos olvidemos, el cuerpo tiene una cabeza y tiene una dirección. La dirección la da la cabeza, no lo dan los miembros. Los miembros del cuerpo obedecen a la cabeza, entonces todo el cuerpo va caminando ordenadamente. Cuando en algún cuerpo hay algún miembro desordenado es porque no está obedeciendo a la cabeza. Entonces, para que haya justamente, hermano, una bendición, cada miembro tiene que estar en el lugar que Dios le asignó y tiene que estar desempeñando. No se trata solamente que, hermano, usted sabe la función que tiene y no la desempeñe. Si Dios le dio a usted un trabajo, algo, Dios, hermano, le dio una gracia para un servicio, tiene que hacerlo, tiene que estar en el lugar que Dios lo colocó, y no solamente le colocó, tiene que llevar a cabo la función para lo cual está puesto. Yo puedo tener mi brazo, pero mi brazo no quiere trabajar, él está solo ahí y él está siempre ahí. ¿Para qué sirve un brazo que está quieto? Si la función del brazo es justamente obedecer a la cabeza, y la cabeza le va a mandar a hacer lo que debe de hacer. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que estar en el lugar donde el Señor nos puso, que tenemos que actuar en la función que el Señor nos puso, que tenemos que entender que solo, sin Él, nada vamos a poder hacer, que tenemos que caminar como miembros, mirándonos unos a los otros, cara a cara, hermano, mirándonos con sinceridad, sin mentira y sin engaño, para servir al Señor. Entonces, juntos como un cuerpo, ir en funcionamiento, y de allí nosotros entender que no tenemos que despreciar el trabajo de ningún otro. Ninguno tiene que despreciar el trabajo del otro. ¿Quién toca? Fulano, me voy para afuera. Ninguno tiene que despreciar el trabajo del otro. ¿Quién abre? Venga, no, me voy para afuera. Ninguno tiene que despreciar el trabajo del otro. ¿Quién pasó ahora de ser? Venga, no, me voy para afuera. Ninguno tiene que despreciar el trabajo del otro.
Ninguno. Entonces nosotros miramos cómo es que Dios nos viene llevando del valor de la instrucción para que nosotros alcancemos y llevemos a cabo el trabajo que el Señor a nosotros nos ha encomendado. Por eso el apóstol Pablo acá habla de la conciencia justamente de aquellos que no conocen al Señor. Como no conocen al Señor, no es una conciencia que está instruida por Dios, sino que es una conciencia que está con instrucción humana acorde a lo que fue percibiendo mientras fue creciendo. Mientras fue creciendo, vio que el padre le pegaba a la madre, entonces le pareció que eso era lo correcto. Que cuando él tenga el matrimonio, va a tener bien cortita a su mujer. ¿Ve? Está creciendo mal. Está creciendo mal. Entonces ve a las mujeres cómo trata su mamá a su marido. Y ve cómo lo trata. Y ve, entonces cuando yo sea grande también voy a tener a mi marido cortito, bien así, ¿ve? Entonces va creciendo y va siendo instruido a partir de lo que ve, sin un conocimiento de cuál es la realidad de Dios y la función de la mujer y la función del hombre. Porque Dios le dio al hombre una función y Dios le dio a la mujer otra función. No son las funciones de ambos iguales. No es el hombre igual que la mujer y la mujer igual que el hombre. Son diferentes en pensamiento, en acciones. Son diferentes físicamente, hormonalmente. Son diferentes en un montón de cosas. No son iguales. Aun cuando encuentran, hermano, a un huesos que están ahí, que encontraron de hace mucho tiempo, ellos lo miran y dicen, este pertenece a una mujer. Y este pertenece a un varón. La ciencia examina y dice pertenece a un varón y pertenece a una mujer. Nosotros venimos, hermano, iluminando en cuanto a lo que es, hermano, el género que quieren introducir, que no hay que decirle a los chicos lo que son, sino que ellos después elijan. No, ellos quieren introducir eso. Aquellos, hermanos, que han sido influenciados por el diablo, que va en contra de la palabra de Dios, lleva al hombre que se disfrace como mujer, que actúe como mujer, y a la mujer que actúe como el hombre. Por eso vinimos hablando y diciendo, como el diablo, en oposición a Dios, dice a los hombres que se casen, y a las mujeres que se casen, hombre con hombre y mujer con mujer, cuando la propia palabra dice que es abominación, es decir, que es para Dios algo horrible, que el hombre justamente esté con el hombre y que la mujer esté con otra mujer. A Dios le desagrada eso. Entonces el maligno, como él quiere transformar todas las cosas, va cambiando, y entonces le llama a lo bueno malo y a lo malo le llama bueno. Entonces con ese pensamiento instruye a todo aquello en su escuela, que es el mundo, instruyendo a todos los hombres. Entonces nosotros miramos que, hermano, que hay conciencia que es mala conciencia, porque ha sido criado de una manera pensando que lo malo es bueno. Después está una débil conciencia, que justamente es de aquellos que entran en la presencia del Señor y comienzan a entender ciertas cosas, pero todavía son débiles, es decir, no han sido instruidos. Porque hay una promesa de Dios para los hombres que creen en Él. Él dijo, escribiré mi ley en sus mentes. Entonces, ¿qué ocurrió cuando nosotros hemos creído y nos hemos bautizado? Cuando hemos creído y nos hemos bautizado, nuestra conciencia ha sido lavada, ha sido limpiada. No es que ha sido quitada la conciencia, nuestra conciencia fue lavada. De tal manera que ahora Dios, Él dice, escribiré mi ley en sus mentes. Entonces, ¿dónde empieza Dios, hermano, a escribir? Justamente en su mente. Y la mente es el asiento de la conciencia. Entonces, ¿dónde empieza a escribir Dios? En la conciencia, su palabra. Empieza a enseñar lo que es bueno y lo que es malo. Y el creyente se va desarrollando. Y como se va desarrollando y va entrando en el conocimiento del Señor, todavía tiene una conciencia débil, que puede hacer algunas cosas mal, otras cosas bien, que puede equivocarse en un montón de cosas, porque todavía no entiende, no ha llegado a una estatura. Por eso Pablo habla que tenemos nosotros que ser pacientes con aquellos que son de débil conciencia, con los flacos en la fe. Los flacos en la fe son justamente aquellos que tienen, hermano, una conciencia débil todavía. No desarrollaron todavía, hermano, el conocimiento de la perfecta voluntad del Señor. Entonces todavía tienen un montón de
cosa por aprender por delante. Y después están otros que tienen una limpia conciencia, una buena conciencia, han recibido la instrucción del Señor, entonces ellos van caminando y van avanzando en el servicio del Señor y se van corrigiendo, porque esos son los fieles de la tierra sobre los cuales Dios pone sus ojos para que les sirvan. Y vamos más allá y nos encontramos con los que tienen la conciencia corrompida o la conciencia cauterizada. Aquellos que habiendo recibido el conocimiento de Dios, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es correcto y lo que es incorrecto, hacen lo malo, hacen lo que saben que está mal. Y a pesar que saben que está mal, lo siguen haciendo. ¿Saben lo que ocurre con ellos? Su conciencia queda cauterizada luego. Es decir, se corrompe la conciencia y después llega un punto que ya no le hace nada hacerlo malo. Hacerlo malo es como pan de todos los días, no le produce nada. Sin embargo, aquel que, hermano, hace lo malo y está llevando una limpia conciencia, lo malo le produce un dolor. Ay, lo que hice, Señor, no quiero hacer esto, no quiero ofenderle. Le duele, le da como punzada dentro del corazón. Por eso la conciencia es aquel proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno, condenando lo malo, impulsando a hacer lo primero y evitar lo último. Una conciencia donde no está escrita la palabra del Señor. Pero después viene la conciencia que es instruida, cuando ha sido lavada y comienza Dios a escribir. Una conciencia instruida. Entonces dice, aquella facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a saber la voluntad de Dios? Por la instrucción. Recibimos la instrucción en la iglesia, Dios abre nuestros ojos para que veamos lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Nos da un conocimiento. Entonces, una conciencia instruida es aquella facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios como aquello que está dispuesto para gobernar nuestra vida. Porque hemos creído, porque hemos sido bautizados, porque hemos nacido de nuevo. Entonces, hermano, Dios escribe en nuestra mente, llegamos a saber la voluntad de Dios y llegamos a saber que eso es lo que está dispuesto para gobernar nuestra vida. Y de ahí el sentimiento de culpa delante de Dios cuando nosotros sabemos que estamos haciendo lo que no tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que viene? Un sentimiento de culpa. El corazón a mí me pincha, es como que me aguijonea en el corazón, me duele mi corazón por haber hecho esto o lo otro, a mí me duele. Entonces, es porque tiene una buena conciencia, una limpia conciencia, entonces luego evita hacer lo malo porque quiere agradar a Dios. Pero cuando se continúa con lo malo, se continúa con lo malo y se continúa con lo malo, entonces ¿a dónde lleva la conciencia? Que quede de luego cauterizada. ¿Y sabe qué? Después ya no le duele el hacer lo malo. Después ya no hay dolor, no hay sentido de culpa delante de Dios porque la conciencia se cauteriza. Entonces, ¿qué es lo que hace una conciencia instruida? La conciencia alaba lo bueno y condena lo malo. E impulsa a aquel que posee esta conciencia y este conocimiento de la voluntad de Dios a obedecer a Dios y a hacer lo malo y a evitar todo aquello que no le corresponde hacer. En el libro de los Salmos, Salmo 101, libro de los Salmos, Salmo 101, verso 2, dice lo siguiente. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco las obras de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Entonces nosotros miramos como el salmista dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Entonces, ¿cuándo va a entender, hermano, el camino de la perfección? Cuando venga. ¿Por qué Dios a nosotros nos está llevando a ser llenos del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? No os embriaguéis de vino, antes sed lleno del Espíritu Santo.
¿Te acuerdas cómo es que el Espíritu Santo nos hablaba y nos decía, hermano, no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? No anden haciendo lío, las cosas que no corresponden, no saben lo que son. Dios lo puso como sacerdotes de un templo. Ustedes son el templo, el sacerdocio le ha sido dado a ustedes para que administren su templo, su cuerpo, su vida. Ustedes son sacerdotes de sí mismos. Dios les concedió esto, que ustedes lleven su templo, el templo de Dios, que es su cuerpo, en obediencia delante del Señor. Entonces, ¿qué hizo Dios? Escribió en nuestra mente su ley, en nuestros pensamientos su voluntad, es decir, instruyó a nuestra conciencia para que nosotros sepamos cómo gobernar el templo, es decir, nuestro cuerpo. Nosotros hablamos de la fidelidad, del valor que tiene la fidelidad, porque los que son fieles oyen lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia y luego llevan a la práctica, porque entienden quién son, que son templo, que su cuerpo es un templo de Dios. Entonces no va a poner su cuerpo en exhibición ante los ojos del mundo, sino que va a guardar su cuerpo, su templo, es templo del Espíritu Santo. Entonces Él va a cubrir el tabernáculo en la medida y en la forma que Dios lo dijo, con el ropaje que Dios mandó, que se cubra el tabernáculo, no como yo quiero, sino como Dios quiere. Por eso siempre decimos, cuando vamos a comprar una ropa, nosotros tenemos que pensar, ¿esto le agrada a Dios? Esta ropa que me voy a comprar, ¿esto le agrada a Dios o no le agrada? Entonces usted pone debajo de eso cuando usted va a comprar, y de ahí usted hace la diferencia. ¿A causa de qué? A causa de la conciencia. Entonces el salmista dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, cuando vengas a mí. ¿Por qué Dios nos está llevando a que seamos llenos del Espíritu Santo? Para que podamos entender por qué Dios nos dice, no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, antes ser lleno del Espíritu Santo, para que podamos entender, para que podamos comprender las cosas que nosotros no entendemos. El salmista dice, voy a entender el camino de la perfección cuando venga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, lléname, bautízame con tu Espíritu Santo, inunda mi corazón de tu Espíritu Santo, que tu gloria se manifieste en tu templo. Amén. Nosotros dijimos, cuando Moisés terminó de hacer el tabernáculo y cesó todo, de repente la gloria de Dios descendió, testificando que le agradaba a Dios toda la obra que había hecho Moisés. Cuando Salomón llevó el arca de las tiendas al templo que había hecho y lo llevó al lugar santísimo, la gloria de Dios descendió inundando el lugar, y los sacerdotes no podían hacer el servicio porque estaba la gloria de Dios en ese lugar. Y nosotros dijimos, hemos sido hechos templo del Espíritu Santo, y nosotros somos los sacerdotes para que administremos este templo, este cuerpo que le pertenece al Señor, porque comprado hemos sido por precio, le pertenecemos al Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros? Que la gloria de Dios esté en el templo también. Por eso Pablo dice, antes ser lleno del Espíritu Santo. Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hace, dice, está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo, es decir, está destruyendo su cuerpo, está destruyendo el templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el que destruyere el templo del Espíritu Santo, Dios destruirá al tal. Entonces, ¿qué tan tremendo es que nosotros destruyamos el templo del Señor, que es nuestro cuerpo, lugar donde nos puso como sacerdote para que nosotros administremos al Señor? Por eso es que nosotros hablamos de la necesidad de ser llenos del conocimiento del Señor, de la presencia de Dios. El salmista dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, cuando tú vengas, cuando llene mi templo. Yo sé que voy a poder entender más, yo sé que voy a poder ver más allá, yo sé que tú me vas a revelar cosas nuevas, ocultas, que yo no entiendo. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Luego dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Entonces, ¿por qué dice en la integridad? Alguien, para ser íntegro primero tiene que ser instruido.
Entonces dice en la integridad. ¿Por qué dice en la integridad? Porque tomó la instrucción, tomó la enseñanza de Dios y dice en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Quiere decir que aún en su propia casa Él es íntegro. Algunos dicen así, total estoy en mi casa, y cuando alguien viene de visita a algún hermano, ¡rum!, corre rapidito a querer mostrar otra cosa. Entonces él dice, no, en mi casa, así como soy en la iglesia, como soy en la calle, como soy en el trabajo, así también soy en mi casa. En la integridad de mi corazón andaré en mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, y aborrezco las obras de los que se desvían. Los que se desvían y hacen lo malo, yo no lo aplaudo, no le digo, y bueno, qué bien. No, yo las obras, no el hermano, porque él tiene que entrar, sino las obras que hace, yo no estoy de acuerdo con las obras. Con él sí, porque tengo que hablarle de Cristo para que vuelva, pero con lo que hace, yo no estoy de acuerdo. Aborrezco las obras de los que se desvían. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestra conciencia ha sido limpiada, nuestra conciencia mediante la intrusión del Señor, hermanos, es iluminada, y nuestra conciencia es instruida por la palabra del Señor para que nos cuidemos los unos a los otros. El maligno quiere agarrar a alguno de nosotros y lo quiere sacar fuera de la iglesia, echar fuera, y tenemos que estar todos nosotros agarrando al hermano para que él no se vaya y metiéndolo para adentro, peleando la buena batalla de la fe. En el libro de Romanos, capítulo 14, verso 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es débil en la fe, es decir, tiene una conciencia débil, es decir, todavía no has podido recibir la instrucción como tiene que ser, entonces hace problema, hace lío, mete la pata, se equivoca. Y Pablo dice, reciban, pero no lo reciban para contender, para gritar, para decir, recíbanlo, es un hermano, es débil, es nuevo, no entiende todavía. Si hace lo que hace es porque todavía no entiende, le falta fe, es débil en la fe para creer a lo que Dios dice, y como es débil en la fe, entonces no cree profundamente, entonces no hace lo que Dios le manda. Entonces dice, no lo echen afuera, recíbanlo, no lo peleen, no lo empujen. El diablo lo está esperando de afuera para que usted lo eche. Usted, en vez de echarlo, métalo más adentro, recíbalo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. El verso 10 de este Romanos 14 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? ¿No ves que es débil en la fe? ¿No ve que en la fe, le estoy hablando de la fe de creer a lo que Dios dice? Nosotros cuando miramos en el Antiguo Testamento, vemos que Israel dice que no pudo entrar a causa de incredulidad. ¿Qué es lo que lo llevó a la desobediencia? La incredulidad, es decir, la falta de fe a lo que Dios decía. ¿Por qué se desobedece, hermano, a la instrucción del Señor? Porque le falta fe, es débil. Entonces, en lugar de acusarlo, en lugar de extender el dedo, en lugar, hermano, de empujarlo para afuera, ayúdelo, métalo para adentro, no lo empuje. Pero tú, verso 10, ¿por qué juzgas a tu hermano? Porque el que tiene que juzgar es el juez, y Dios es el juez de toda la tierra. Él tiene, hermano, el derecho de poder lanzar a un lado o al otro. Nosotros no. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Verso 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Así que había hermanos que eran ocasión de tropiezo a otros. Entonces decidan,
Decidan no serle tropiezo al hermano. Es débil en la fe. Todavía no cree como tiene que creer. Es débil. Decidan no serle tropiezo, sino decidan serle de ayuda. Cada uno va a dar cuenta a Dios de sí, de lo que puede llegar a ser. Entonces dice, decídanse. Dice, no nos juzguemos más. Basta de juzgarnos, basta. Sino decidan más bien no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, nosotros tenemos que mirar y ver la dirección que Dios nos está dando, nos viene llevando a ser llenos del Espíritu Santo, para que podamos vivir una vida en el Espíritu, para que no hagamos caso a la carne con sus efectos y sus concupiscencias, porque hemos sido crucificados, muertos y sepultados juntamente con Cristo. Y de ahí, hermanos, mirar que los hermanos son débiles. Usted también es débil, por eso necesita ser lleno del Espíritu Santo. Usted no va a poder vencer, usted necesita de la ayuda de Dios, de la ayuda del Señor, de la ayuda del Espíritu Santo. Si usted busca del Señor y busca la llenura del Espíritu, el Espíritu de Dios a usted lo va a hacer más que un vencedor. Usted solo no va a ser más que un vencedor, pero el Espíritu de Dios que mora en nosotros y que lo está llevando, Él nos va a llevar a que nosotros seamos más que vencedores. Y vamos a hacer buenas obras, no porque seamos buenos, sino porque el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros nos impulsa a hacer las buenas obras. De manera que no hay ni un poquitito de gloria para nosotros, sino que toda la gloria sea para el Señor. Y en el libro de Romanos, capítulo 15, verso 1, dice lo siguiente. Así que, entendiendo todas estas cosas, como cerrando todo, así que, los que somos más fuertes, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los que somos más fuertes, dice, debemos soportar la flaqueza de los débiles. Entonces miramos al hermano débil y en lugar de juzgarlo, tenemos que pensar cómo ayudarlo. Miramos al hermano que es débil en la fe y en lugar de juzgar y de chismosear y de hablar mal del hermano, nos vamos delante del Señor y oramos por él para que el Señor le fortalezca y pueda vencer las cosas que no puede vencer. Entonces estamos agarrando al hermano y metiéndolo para adentro. Amén. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu habla y dice. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias. Gracias por la instrucción que siempre nos das, por tu palabra que envías, Señor. Ella es lámpara para nuestros pies, es lumbrera a nuestros caminos. Señor, gracias por instruirnos, por hacernos entender el camino de la perfección. Señor, fortalécenos, confórtanos, anímanos y llena nuestros corazones de tu Espíritu Santo. Nuestro templo esté lleno de tu gloria y lleno de tu poder. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor.